Tordesillas, 1494. El día 7 de junio de ese año, 1494, en Tordesillas aconteció un hecho de una importancia trascendental para la historia no solo de España, sino para la historia del mundo. Aquí, una legación enviada por el rey Juan II de Portugal, junto con la legación española de los Reyes Católicos, llegaron a un acuerdo por el cual se dividieron el mundo que 2 años antes había descubierto Cristóbal Colón. La firma, que se conoció con el nombre del Tratado de Tordesillas, la firma tuvo lugar en alguno de los edificios de la villa que la tradición quiere hacer recaer en los inmuebles que ahora se conocen con el nombre de las Casas del Tratado, sin que esto se pueda asegurar. Gracias a un dibujo levantado en la segunda mitad del siglo XVI, podemos conocer cómo era la villa. Situada en la margen derecha del río Duero, Tordesillas se encuentra en un lugar muy importante por ser un cruce de caminos, y tenemos noticias, al menos desde el siglo X, de la existencia de la población. En Tordesillas levantaron un palacio Alfonso XI de Castilla y su hijo Pedro I, hoy convertido en monasterio de monjas clarisas. Y en Tordesillas también había un palacio junto a la iglesia de San Antolín. Actualmente en los solar se levantaron edificios modernos, palacio que sabemos de su existencia desde el año 1400 aproximadamente, cuando Enrique III decidió levantarlo en la villa. Contiguo al palacio se levantaba, y aún sigue en pie, la iglesia de San Antolín, e inmediatamente después unas casas que son las conocidas como Casas del Tratado. Se trata de 2 edificios. El que se encuentra más a poniente es el que la tradición considera que fue donde se firmó el Tratado de Tordesillas en junio de 1494. Esta casa tiene unos escudos. El central, el de mayor tamaño, es el de los Reyes Católicos, escudo que probablemente no estuvo allí hasta una fecha posterior en la cual se tomaría quizá del desaparecido palacio. Pero los escudos de la parte inferior sí que tienen más interés, en el sentido de que pertenecen a un personaje, Alfonso González de Tordesillas, conocido como Calvarrasa, y a su esposa, una Ulloa de Villagarcía de Campos. Estos escudos denotan que la casa perteneció a estos personajes, que sabemos tenían una casa en principio en el centro de la villa, pero que esa casa fue derribada. Los Reyes Católicos querían abrir una plaza pública en Tordesillas, y para ello necesitaron expropiar una serie de propiedades, entre ellas la de Calvarrasa. A partir de aquí, después de un pleito, consiguió que le diesen un terreno en lo que él aparece en la documentación como unas casas sobre el miradero del río que cae al Pedrado, entre la iglesia de Santo Antolín y San Juan. Edificio con una fachada de piedra, con un interior totalmente reformado después de que sufriese un incendio en época reciente. Esta casa sabemos por un pleito del año 1569 que los sucesores de Calvarrasa declararon que había un escudo con una cabeza de águila negra en campo blanco. Se corresponde, este blasón, con el que encontramos actualmente en el edificio. La existencia de la casa a finales del siglo XV parece estar probada y estilísticamente corresponde a ese momento, pero eso no significa que aquí se firmase el Tratado de Tordesillas en 1494. La casa en cuestión no debía tener una gran importancia en su momento, pues en el dibujo levantado en la segunda mitad del siglo XVI por orden de Felipe II no aparece reflejada de ninguna manera. Sin embargo, sí nos aparece el Palacio Real. Un mes antes de la firma del tratado, los Reyes Católicos se desplazaron a Tordesillas y allí permanecieron, en el Palacio Real,
durante todo el tiempo que duraron las conversaciones. Solo el día antes de la firma se retiraron. El palacio no solo fue sede de los monarcas de Castilla, también las autoridades municipales de Tordesillas lo utilizaron y allí celebraron diferentes concejos. Esto lleva a pensar que probablemente fue aquí donde se firmó el tratado en 1494. Los reyes estaban alojados en su palacio y podían controlar hasta los últimos detalles de lo que allí se estaba firmando. Un tratado que, como es más que sabido, fue muy favorable para los intereses españoles frente a los intereses portugueses. Al no quedar en la actualidad prácticamente nada de lo que era el palacio, se ha supuesto que la firma tuvo que ser en las casas que conocemos como casas del tratado. Pero ocurre lo mismo con la residencia de la reina Juana I, que vivió en Tordesillas desde 1509 hasta 1555 y se le ha supuesto viviendo en los sitios más extraños por no existir el palacio donde realmente habitó. Desde el palacio, como desde las llamadas casas del tratado, la vista que se tiene con el Duero en primer lugar y hacia el fondo, incluso en los días claros se podía ver Medina del Campo, como ya resaltaban los cronistas. En la actualidad, las llamadas casas del tratado solo conservan de su aspecto original la fachada. El interior ha sido totalmente remodelado, de manera que se nos presenta un edificio moderno que da cobijo a un museo relativo a todo lo que tiene que ver con el descubrimiento. En él encontramos mapas, dibujos, instrumentos de marear y toda una serie de elementos que recuerdan la gesta de aquellos hombres que, encabezados por el almirante Cristóbal Colón, fueron capaces de alcanzar un nuevo mundo, aunque ellos en un principio pensaron que eran las Indias a las que habían llegado navegando hacia Poniente.